Hola a todos los que nos están viendo a través de YouTube. Soy el pastor Miguel Ponce, un hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esta es la segunda parte de El perdón que sana, que es el primer capítulo de la serie de la Escuela de Sanidad que estamos grabando en este momento. Para todos aquellos que nos están escuchando, deseamos que el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo sea derramado en cada uno y sean iluminados los ojos de su entendimiento. En el capítulo anterior resumimos la idea de el perdón, conceptualizándolo como una renuncia al derecho de venganza o de restitución por los daños sufridos. También implica entonces la eliminación de la deuda que inconscientemente pensamos que la gente tiene con nosotros, sea real o no, que exista o que ellos lo sepan o no. También implica la sanidad de las heridas que han provocado pensamientos, sentimientos y actitudes que a nivel inconsciente afectan nuestras costumbres, nuestras conductas en general. Cuando entendemos esto y podemos proceder a visualizar la realidad de que la falta de perdón genera un conflicto interno, sobre todo porque hay una pregunta cuando enfrentamos el perdón y esa pregunta es ¿quién paga? En Mateo 18 vemos que el rey, al ser movido a compasión, anula la deuda, es decir, lo perdona, anula la deuda y por lo tanto trata la deuda como, bueno, voy a hacer una cosa, el monto de la deuda voy a hacer como que te lo regalé. Entonces un regalo no se cobra. Voy a tratarlo así. Simplemente no me debes nada, te lo regalo. En el caso de nosotros, Jesucristo hizo lo mismo al morir por toda la humanidad en la cruz, al ofrecerle a todos la oportunidad de ser perdonados por Dios y reconciliarse con Dios. Simplemente absorbió el daño, absorbió el pago de la deuda, asumió la deuda y puso fin al conflicto de la deuda, no porque lo estuviéramos buscando ni porque lo mereciéramos, sino porque esa fue su decisión. Al entender esta idea, usted va a entender que la sangre de Cristo ha pagado tu deuda. La sangre de Cristo ha puesto fin a tu deuda. No hay más deuda con Dios a causa de Jesucristo. Y ese mismo perdón es el que vamos a utilizar para perdonar a nuestro prójimo, para perdonar al enemigo, para perdonar al amigo, para perdonar a la familia, para perdonar a las personas que de una forma u otra o nos han hecho daño o dejaron de hacernos el bien. Tan sencillo como eso, entonces, pues, que parece fácil, pero de repente tú me vas a decir, pero es que usted no sufrió lo que yo sufrí. Claro, yo te estoy hablando desde mi experiencia. Desde mi experiencia, yo creía que mi papá no me amaba por algo que mi mamá me había dicho una vez y pasé toda una vida con ese pensamiento. Así que en el fondo yo tenía la idea de que había una deuda de mi papá conmigo. Cuando yo entendí que podía perdonarlo, mi vida cambió. Antes de entender esto, visitar la casa de mis padres, los cuales a los 80 años todavía están juntos, era una experiencia terrible visitar su casa. Para mí era una atmósfera pesada, era una cuestión difícil, pero una vez que pude perdonarlos, tanto a él, que era una deuda imaginaria, porque no es que él no me amaba, como a ella por haberme dicho lo que me dijo y que me hizo tomar esa actitud. Sencillamente ir a casa de mis padres cambió totalmente. Había una atmósfera limpia, mi papá llegó a bendecirme en ese momento y es una cosa extraordinaria, pues, sobre todo porque eso no era su costumbre. Al ir entendiendo estas cosas, usted va a empezar a descubrir que el perdón va a sanar la herida que oculta su alma. Heridas de recuerdos dolorosos,
heridas de eventos específicos, heridas emocionales que han llevado un estilo de vida que no es sano para usted. Un estilo de vida que, como ya mencionamos ligeramente en la parte anterior, pues puede provocarle, por ejemplo, pesadillas recurrentes, dolores, incluso enfermedades que le afectan, conflictos emocionales, problemas para relacionarse, todas estas cosas que vienen de que hay una deuda. Pero una vez que usted entiende que la deuda fue absorbida por Jesucristo, usted puede descansar y puede ser sanado. Ahora, si vamos por esa línea, una vez que entendemos que ya se paga, hay alguien que paga, tenemos que empezar a descubrir cómo perdonar para ser sanados. No es simplemente yo te perdono, yo te dejo libre, yo te dejo ir. Esa es una frase muy utilizada. Sin embargo, no es la forma correcta. No que no sirva. Sirve si las condiciones espirituales para la sanidad están dadas, pero usted puede decirla por decirla. En algunos momentos usted va a descubrir cosas como que usted necesita hacer una oración específica, estableciendo que, por ejemplo, yo te perdono por las cosas que me dijiste, por esto que me hiciste, y pongo fin a la deuda y renuncio a los sentimientos que me ataban a ti negativamente. Esa clase de perdón es el perdón que va a ser efectivo. Entonces, a medida que vamos avanzando en esta parte, usted va a empezar a descubrir cómo funciona esto. ¿Okay? Usted va a descubrir cómo funciona y vamos a trabajar con la idea de a quién vamos a... Ajá, estamos todavía entonces desarrollando estas ideas del perdón y de repente tenemos que preguntarnos a quién perdonamos. ¿A quién perdonamos? ¿A quién tenemos que perdonar? Generalmente nosotros recomendamos un ejercicio bien sencillo que es tener un cuaderno o unas hojas de perdón, dependiendo de la cantidad de gente que tenga que perdonar. Siempre recuerdo el caso de una persona que tenía una lista como de 500. Y es como difícil, de repente usted dice, 500 personas. Sí, hay gente que tiene hasta, yo he escuchado de hasta 2000 personas que me han hecho referencia de que no, es que yo perdonaba a toda la gente del barrio. Tuve que perdonar a toda la gente del barrio donde yo me crié, a todos mis compañeros de la escuela, a la gente del liceo, a la de la universidad, a toda la gente con la que trabajé en tal lado, a la gente con la que estuve en el ejército, etcétera, etcétera. Bueno, el asunto es que cuando usted empieza a entender esto, usted agarra y lo primero que debe hacer es orar para que el Padre le dé entendimiento y empiece a colocar a las personas a las que usted tiene que perdonar. Personas que pueden ser parte de la familia, personas que pueden estar ya muertas inclusive, y de repente existe una serie de conflictos a la hora de cómo los perdono. ¿Cómo los perdono si ya no están? No, el conflicto en realidad allí es el mismo conflicto de la deuda. ¿Cómo los perdono si no están para pagarme? Ya no puedo cobrarles, entonces ¿por qué no termino de perdonarlos? Es el mismo problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Usted va a tomar papel y lápiz o su esfero o su bolígrafo, según el país donde esté, y una hoja de papel, por lo menos una hoja de papel para empezar, y va a empezar a anotar. Y yo quiero que la primera persona que usted coloque en esta lista sea usted mismo, con todo su nombre y todo su apellido. ¿Por qué? Porque la falta de perdón, aunque al principio fue inconsciente, a medida que fuimos creciendo, nosotros siempre tuvimos, sobre todo en una cultura occidental, la opción de perdonar. Hemos oído la idea del perdón, hemos visto y escuchado películas sobre perdón, gente que se perdona, parejas que se perdonan, cantidad de historias sobre el perdón a lo largo de todos los medios de comunicación y a lo largo de toda la vida. Así que
siempre ha tenido la posibilidad de perdonar. Eso significa que una parte de la falta de perdón que usted pudiera padecer en este tiempo es producto de malas decisiones que usted ha tomado. Y generalmente, no digo que sea tu caso, pero para muchísima gente es el único caso viable. Generalmente uno conserva ciertas ideas negativas acerca de uno mismo que vienen de los periodos de la infancia o de la adolescencia, sobre todo si estuvo en ambientes maltratadores u hostiles. En ese caso, usted reserva una cierta cantidad de su memoria para estos conceptos que voy a dictarle en este momento, que es la idea de que yo tomé decisiones equivocadas, yo cometí errores, me asocié con las personas incorrectas, no hice las cosas correctas cuando debía haberlo hecho y soy el culpable. Tal vez usted siempre está culpando a otros, ¿no? De repente dice, no, lo que pasa es que fue donde yo me crié, fue mi familia, fueron la situación socioeconómica de la época en la que viví. Pero déjeme decirle algo, su conciencia siempre va a decirle, tú te equivocaste en esto pasó por ti. Eso en cuanto a la gente que nunca reconoce su parte. Hay otra gente que es todo lo contrario, se culpan de todo desde la salida del sol en adelante. Cualquier cosa negativa que ocurre es su culpa. Estas personas se han ido al extremo contrario, pero son dos versiones del mismo problema, que es el no poder perdonarte a ti mismo, a ti misma. Tú que me estás escuchando en este momento. Es la hora de llamarte por tu nombre, perdonarte y aceptar ese perdón. Para algunos, como se les ha podido enseñar antes, es una idea difícil. Recordamos que Pedro, escuchando la idea de perdonar a tu hermano, le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Hasta 7. Y Jesús le contesta, hasta 70 veces 7. No solo hasta 7 veces te digo, sino hasta 70 veces 7, lo cual es un hebraísmo que se utilizaba para dar a entender la completa, la absoluta ejecución de algo. Y viene de una frase de Génesis donde Lamec, hablándole a sus mujeres, le dice que él hirió a un joven por una ofensa y mató a un hombre por una herida. Así que si Caín ha de ser vengado 7 veces, él lo sería 70 veces 7. De allí es que viene originalmente esta frase. Pero se utilizaba para dar a entender algo que alcanzaba la completa plenitud, la total satisfacción de su propósito. Entonces Jesús lo que le estaba diciendo allí a Pedro, que estaba exagerando la idea farisea del perdón, la idea farisea del perdón era hasta 6 veces, agregando una más, es decir, 7, pues Jesús agarra y le tira esa bomba. No, tienes que perdonar hasta que el perdón haya alcanzado su plenitud. ¿Y cuál es la plenitud del perdón? Que la deuda no existe y que las heridas que provocaron el conflicto han quedado completamente sanas. Por lo tanto, las conductas asociadas a esta deuda pueden ser corregidas. Allí es cuando usted encuentra que puede corregir las cosas. No se trata de decir te perdono o me perdono, se trata de entender que hay una deuda y que esta deuda debe ser cancelada. Entonces, si estamos entendiendo esto, podemos manejarnos en términos de perdón. Entonces, la primera persona a la que vamos a perdonar soy yo. ¿Está preparado? Primero, puede hacer esto frente a un espejo.
o en donde se encuentre. Mucha gente utiliza el espejo como para reafirmarse. Si no, no importa. Yo estoy aquí frente a la cámara y puedo verme en el celular, entonces no hay problema. Fíjese que entonces sería llamarme por mi nombre, definir ciertas cosas que quiero perdonar, perdonar y renunciar. Y va a haber la parte de bendecir, que es una parte que pocas veces se maneja en la mayoría de los seminarios de perdón. ¿Listo? Bien. Decimos nuestro nombre. Miguel Roger Erwin Ponce Casaña. Yo te perdono por todas las cosas malas que has hecho, los errores que cometiste, las palabras que dijiste, las cosas buenas que no hiciste y podías haber hecho. Yo te perdono por las experiencias innecesarias y las cosas que pasaron en mi vida que yo no quería que pasaran, pero que pasaron. Yo te perdono y te dejo libre. Te libero de la culpa, te libero de la deuda, te libero de toda atadura y de toda maldición que esto trajo sobre ti. Y te bendigo con amor, así como Dios me amó a mí primero. Te amo. Te bendigo con amor para que encuentres la senda para tus pasos. Y hoy renuncio a toda amargura, resentimiento y cualquier otro sentimiento negativo que he guardado respecto a ti. Hoy te perdono y te dejo libre y te dejo ir hacia tu destino. Se sigue mirando, si está haciéndolo frente al espejo, si no, allí donde está. Y dice Miguel Roger Erwin Ponce Casaña, es decir, da todo su nombre. Yo acepto tu perdón, lo recibo con acción de gracias en el nombre de Jesús. ¿Ve? Eso ha traído sanidad a su vida. Es muy posible en el caso de que, sobre todo la gente que vive autoculpándose, el dolor de la autoculpa lo afecte. Si es así, usted empieza a decir: yo renuncio a sentirme culpable por el pasado. Yo renuncio a sentirme prisionero de las cosas viejas, de las cosas antiguas, de los errores del pasado. Elijo caminar hacia lo que Cristo me ha llamado que camine. Bien, si ha iniciado este proceso, entonces en la próxima parte daremos otros detalles y hablaremos de cómo perdonar a nuestros padres, familiares, amigos y personas de autoridad. Señor les bendiga poderosamente hoy como nunca antes.